Para tomar conciencia hay que empezar a hablar de todas las realidades. En este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coach and PNL Radio. Hoy venimos con un capítulo nuevo de emprendimiento. Vamos a hablar con nuestro orientador laboral, Suancar González, sobre algo que es imprescindible en nuestras vidas, las nóminas. Suancar, bienvenido. Hola Raquel, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes de No Me Cuentes Cuentos. Es un placer tenerte aquí de vuelta para hablar sobre las nóminas, ¿no? Que son todos estos datos que nos encontramos cuando nos envían el documento a principio de mes. Sí, y además me parece un tema súper interesante porque llevamos un tiempo viendo mucho por redes sociales, vídeos de gente explicando las nóminas, porque es verdad que no es una formación que se nos dé ni en el instituto, ni en la universidad, y entonces cuando empiezas a adentrarte un poco en el mundo laboral, te dan una nómina, pero a lo mejor no entiendes todos los conceptos, ¿no?, que vienen en ella. Sí, claro, no sabemos si pertenecemos a un convenio a otro, a la categoría profesional, el grupo Sí, profesional. sí. ¿Nos podrías explicar un poquito cuáles son estos conceptos? Pues mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo a todas las personas que empiezan en el ámbito, en el mundo laboral, es también que se cojan una carpetita, ¿sí?, y que vayan organizando toda esa documentación, es decir, las nóminas, el convenio colectivo, el contrato de trabajo, que lo vayan archivando y organizando porque es una información que puede resolver muchas dudas y es una fuente de consulta útil. Una de las cosas que la gente nos suele pedir es el convenio colectivo. ¿Y qué es eso del convenio colectivo, no? Pues los convenios colectivos suelen ser un acuerdo que está negociado entre los trabajadores, en concreto entre los representantes de los trabajadores, que pueden estar afiliados a diferentes sindicatos, y los empresarios, ¿no?, o las asociaciones de empresarios. Y ese convenio lo que recoge un poco son las características de los puestos de trabajo dentro de la empresa. Por eso se llama convenio colectivo, porque un poco lo que define son un poco las funciones que tiene que representar y los derechos y deberes que tiene ese colectivo específico de profesionales, ¿no? Que por eso tenemos convenios de turismo, convenios de metalurgia, convenios de oficinas y despachos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, las nóminas es otra cosa que mucha gente pide a lo mejor en el Departamento de Recursos Humanos al principio de cada mes, ¿no?, del mes anterior, o se la descarga de una aplicación en aquellas empresas que tengan informatizado el tema de las nóminas, pero normalmente la descargas o la recoges, firmas como la recibiste y la archivas y la guardas. Y a mí me ha pasado, supongo que a ti también y a muchos de los oyentes, que a veces hay compañeros que entran nuevos a la empresa y te empiezan a preguntar cosas sobre la nómina. Entonces yo animo a que mucha gente acuda a su departamento de recursos humanos o a su departamento de administración y que consulten todas aquellas dudas que tengan de las nóminas, porque los compañeros de recursos humanos y de relaciones laborales están para eso y yo nunca he tenido ningún problema en que me aclaren conceptos que desconozco, ¿no? Claro, es que a veces los trabajadores dicen, bueno, a lo mejor voy a pecar aquí de pesado, ¿no?, preguntando todo esto que quizás lo debería saber, ¿no? Como son conceptos como los devengos y las deducciones también, ¿no? Sí, es por un poco por inseguridad, ¿no?, por lo que tú estás comentando, como si se supone que yo debería saberlo, pero sí que es verdad que no recibimos esa formación, ¿no?, a nivel académico, por lo cual es normal que preguntemos, ¿no? Yo siempre recomiendo a todos que esto es un ejemplo base de una nómina, que la pueden encontrar, que pueden coger la suya o por internet hay muchos modelos y van a ver que normalmente las nóminas tienen una parte superior, un encabezado donde vienen los datos de la empresa, otra parte que vienen los datos del trabajador. Ahí es importante también que vean la categoría profesional que les han puesto y la antigüedad, ¿vale?, que corresponda con tu primer contrato en la empresa, ¿no? Y luego tienen un cuadro, normalmente a la mitad, donde te vienen esos devengos, esa columna de devengos que tú comentas y esa columna de deducciones. Devengos es un poco, es una palabra que viene del latín y significa ganar o vencer. Entonces, los devengos son
el derecho adquirido del trabajador de lo que ha ganado la contraprestación económica por el trabajo que ha realizado en un momento determinado del tiempo. Y sí que es verdad que en esa columna te va a venir el salario bruto, es decir, todo aquello, toda esa retribución económica que te correspondería. Pero luego hay un apartado al lado, una columna que son las deducciones. Y ahí es lo que se le quita al trabajador por parte de la empresa para pagar pues determinadas cotizaciones que tienen que ver con desempleo, formación, seguridad social, IRPF, etcétera, etcétera. Con lo cual, el salario un poco neto a percibir siempre va a ser menor que el bruto, ¿no? Y eso es importante también que lo pregunten en las entrevistas de trabajo, ¿no? Que siempre a lo mejor nos dicen, ¿y cuánto voy a cobrar? ¿No? Si se animan a hacer la pregunta. Porque muchas veces uno se va de una entrevista de trabajo. Tengo una compañera ahora que me dice, es que no sé lo que voy a cobrar. Y digo, no lo puedo creer. ¿No lo preguntaste en la entrevista? Y dice, no, me dio vergüenza. ¿Cómo es posible que hoy en día nos dé vergüenza eso, ¿no? Pues muchas veces nos hablan, sobre todo en las entrevistas de trabajo, del bruto y no del neto, que es lo que vamos a percibir en líquido, ¿no? En nuestra cuenta corriente. Sí, exactamente. Al final, por el miedo de decir, uy, a ver si me van a echar para atrás en el proceso de selección después de haber pasado tanto por hacer una pregunta como es el sueldo, que al fin y al cabo es necesaria, ¿no? Es necesaria y es tu derecho, porque nadie trabaja gratis. Es decir, igual que en las entrevistas de trabajo hay un apartado donde la empresa te pregunta cosas y quiere averiguar cosas sobre ti, tú también, es un quid pro quo, ¿no? Tú también tienes que preguntar a la empresa sobre cosas de tu interés y entre ellas, obviamente, están las retribuciones que voy a cobrar por desempeñar mi puesto de trabajo, ¿no? Suancar ha señalado el salario bruto y el salario neto. ¿Y qué diferencia hay entre el salario base y el salario en especie? ¿Qué es esto de la especie? Sí, el salario base es el básico, ¿vale? Sin los complementos que puedan venir por transporte, desplazamiento, dieta, complementos específicos del puesto que desempeñas, etcétera, que suelen aumentar ese salario base o básico, ¿no? Y es el mínimo por el que te va a pagar la empresa por el trabajo que desempeñas, ese salario base. Y luego el salario en especias, fíjate que yo en especie siempre lo recordaré porque salario viene de sal, viene del latín también, no me acuerdo si era salarium o algo así, pero viene de sal. Y es porque en la antigua Roma, y hemos hablado aquí muchas veces ya en algunos podcasts anteriores, de que todo lo que viene de Roma, ¿no? Todo lo que viene del latín tiene una base hoy en día, sobre todo en el derecho, ¿no? También, que tú ahí sabes mucho más que yo de esto, pero venía de la sal, porque creo que yo recuerdo leer que en la antigua Roma se pagaba a los funcionarios públicos con paquetes de sal, porque era muy valorada, ¿no? Era muy apreciada. Entonces, el salario en especie tiene que ver un poco no con la parte económica, sino con servicios o bienes que la empresa puede darte. Y ahí hay ejemplos que también muchas empresas pues a lo mejor te hablan de si tienes un seguro médico privado que te ofrecen, si tienes consulta psicológica o fisioterapéutica, si tienes algunos pluses, etcétera, etcétera. Son cosas que te ofrecen no tanto a nivel económico, sino más en especie, o hoy en día también muchas veces se habla del salario emocional, ¿no? Que es un poco aquellas cosas que a mí me interesan, que no tienen tanto que ver con el dinero, pero que sí ayudan a que tenga una calidad de vida mejor, ¿no? Suancar, yo quería recalcar la importancia que tiene el emprender, ¿no? Esa responsabilidad que hay detrás, porque cuando contratamos a alguien, sí es verdad que nos cuesta, pues, por ejemplo, 4.000 euros, ¿no? Y al final, con el atraco a mano armada de Hacienda, el trabajador termina percibiendo 2.000. Sí. De hecho, es algo que esta última semana he estado viendo muchas noticias que han salido incluso en televisión, ¿no? Nacional, de muchos trabajadores que no entendían su nómina porque decían cómo era posible que la empresa pagara esos 4.000 euros que tú dices, pero que ellos recibieran 2.000, ¿no? Y es un poco por todo lo que estamos comentando, ¿no? Muchas veces esas cotizaciones, cotizar es pagar una cuota. Entonces, todas esas cuotas que paga la empresa por el trabajador van más allá del salario bruto, incluso pueden aumentar entre un 25 y hasta un 40%, ¿no? La media creo que suele estar en un 30% más. ¿Por qué? Pues porque en la nómina que comentábamos antes, al final de la nómina suele venir en muchos modelos también esa aportación de la empresa a todo lo que tiene que ver con formación, el fondo de garantía salarial,
el tema del desempleo, etcétera, etcétera. Con lo cual, el coste para la empresa es mucho mayor que lo que cobra el trabajador en su cuenta corriente a final de mes, ¿no? Sí. Sí, es cuestión de que el empresario se lo piensa mucho, ¿no? Sí. Para finalizar, yo recibo muchas consultas sobre derecho laboral de este tema de las prácticas, porque ya se da por hecho de que de que un alumno esté de prácticas y le estés pagando un salario, aunque sea el que sea, pues ya lo puedes dejar solo. Sí. Yo no sé si tú lo sabes, yo no tengo la certeza. El año pasado, a finales de año, leía que iba a salir el Estatuto del Becario en España. No sé si al final se aprobó en boletín oficial o no, no lo sé. Pero sí que se iban adelantando cosas, que es un poco ese estatuto, lo que intenta el estatuto es un poco defender los derechos del alumno que está en práctica, ¿no? O del alumno que está haciendo una beca en una empresa en concreto. El objetivo de unas prácticas es la formación y el aprendizaje y supervisado por un trabajador experto. Entonces, no tendría mucho sentido dejar solo a una persona que está en formación y aprendizaje sin una supervisión experta. Más allá de que pueda haber peligros específicos del trabajo o incluso de responsabilidades que no tiene que asumir esa persona que está en aprendizaje, ¿no? Que está en práctica. Con lo cual, no tendría mucho sentido el propósito de traer a alguien a práctica y a lo mejor estar sustituyéndolo por un trabajador a tiempo completo. Es decir, una persona que está en práctica está formándose, está aprendiendo, tiene que estar supervisado en cualquier momento. Sí que es verdad que hay convenios concretos que perfilan un poco esas funciones, pero en líneas generales, una persona que esté en prácticas tiene que estar supervisada en todo momento por un tutor de empresa, que es un poco quien se encarga de esa formación, ¿no? Suancar González, muchísimas gracias por resolvernos A todas ti. estas dudas que nos han salido en cuanto a entrevistas de trabajo, contratos, nóminas y todo lo que nos queda por hablar, porque todavía tenemos una tertulia pendiente con Soraya Tres Palacios, que la tenemos en abril, y vamos a simular esta entrevista de trabajo y muchísimas cosas más que nos quedan aquí en la Escuela del Emprendimiento. Sí, y cualquier duda respondemos también a preguntas que hagan a través de las redes, ¿no? Sí, por supuesto. Suancar, muchísimas gracias. Nada, a ti un placer. Feliz tarde a ti y a todos los oyentes.